Hola, hoy le presentaremos la actividad colaborativa fase 3 del programa de psicología virtual a cargo de los estudiantes Mayra Alejandra Crispín Sanabria, Angie Tatiana Gil, Jessica Paola Espinosa y quien les habla, Paula Balaguer. Este curso es de neuropsicología y metodología de la investigación a cargo de los tutores Andrea Paola Olmos y Jorge Arturo Martínez Gómez. El tema a presentar es el trauma por abuso sexual infantil. Entonces, por medio de análisis exploratorio, recolectamos y obtenemos una base de datos a fines académicos. De esta manera, pues lograr las variables, la muestra y la distribución de la población. Bueno, en este proyecto integrador presentamos los resultados a partir del análisis de una muestra de 200 personas. Estas personas se presentan con diferentes características demográficas. El enfoque principal está en el impacto a largo plazo del abuso sexual en la infancia, especialmente en cómo esta experiencia puede afectar el cerebro. En particular, también observamos alteraciones significativas en las áreas cognitivas, especialmente en la atención y la memoria. Datos generales. Programa de Psicología Virtual, periodo académico, segundo ciclo, tercer semestre del 2025. Grupo número 5. Nombre del proyecto: El impacto a largo plazo del abuso sexual infantil en la salud mental. Un estudio en las secuelas emocionales y sus factores de riesgo. Los autores son Paula Andrea Balaguera Bautista, Mayra Alejandra Crispín Sanabria, Angie Tatiana Romero Gil, Jessica Paola Espinosa Cortés. Noción del problema de investigación. El problema que se quiere investigar es cómo el abuso sexual durante la niñez puede afectar la atención y la memoria en las personas que lo vivieron, comparándola con quienes no sufrieron esta experiencia. Se busca entender de qué manera este tipo de trauma puede influir en habilidades básicas como la concentración, el procesamiento y la retención de información, pues estas son importantes para el aprendizaje y la vida diaria. Nuestro objetivo general es identificar, analizar y comprender cómo el trauma por abuso sexual infantil causa daño y afectación psicológica y riesgo de bienestar emocional en los niños. En los objetivos específicos vamos a revisar, analizar diferentes manifestaciones del trauma como el estrés postraumático, cómo afecta los síntomas psicológicos, emocionales y físicos. También vamos a evaluar la efectividad de diferentes intervenciones terapéuticas, terapia cognitiva, terapia conductual, identificar mediante la diferencia de evaluaciones de puntuación como la concentración, la orientación y la memoria. Resaltaremos la importancia vital de la detección temprana y las terapias específicas. Se va a investigar los fundamentos psicológicos y biológicos de estas que causan consecuencia en el desarrollo cerebral y los mecanismos internos que se usan para pensar, sentir y comportarnos. Se busca analizar cómo el trauma afecta el bienestar cotidiano de las víctimas. Yendo más allá de los diagnósticos, nos enfocaremos cómo impacta en el autoestima y la capacidad de la gestión de las propias emociones y la percepción en que ellos viven el mundo. El abuso sexual puede afectar tanto la salud emocional como el desarrollo cognitivo. Cherry Lozano en el 2022 demostró mediante neuroimágenes y pruebas clínicas que este trauma puede llegar a afectar el hipocampo y la corteza prefrontal, de esta manera afectando la atención y la memoria. Echeverúa y Corral en el 2006 identificaron secuelas graves como lo son la ansiedad, la disociación y las dificultades cognitivas persistentes. Estas las identificaron en mujeres adultas que en la infancia fueron víctimas de abuso sexual. Rodríguez Pérez y Londoño en el 2023 identificaron cómo vivir el abuso sexual afecta funciones ejecutivas como la atención y la memoria, de esta forma también afectando su aprendizaje y la calidad de vida de esta persona. Marco teórico. El abuso sexual infantil es una forma severa de violencia que tiene consecuencias profundas y duraderas en el desarrollo emocional y neurocognitivo de los menores.
Desde la psicología del desarrollo y la neurociencia se ha demostrado que el abuso sexual infantil constituye un evento traumático capaz de modificar estructuras clave que pueden afectar funciones cognitivas superiores como la atención y la memoria. Una de las teorías relevantes en este contexto es la teoría del estrés postraumático, que plantea que experiencias traumáticas tempranas pueden alterar el procesamiento cognitivo y emocional, interfiriendo en la consolidación de la memoria y el funcionamiento atencional. A nivel cerebral, los estudios por imágenes han demostrado alteraciones en el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal en víctimas de abuso sexual infantil, regiones directamente implicadas en la memoria y la regulación emocional. En nuestro marco conceptual encontramos el abuso sexual infantil, que se define como cualquier actividad sexual impuesta a un menor de edad por parte de un adulto o una persona significativamente mayor, en la que el niño no tiene la capacidad de comprender o dar conocimiento. Este tipo de maltrato incluye un contacto físico, exposición a contenido sexual o explotación con finales sexuales. Según la Organización Mundial de Salud, la OMS, el así implica la participación de un niño en una actividad sexual que él o ella no comprende completamente, que no está en condiciones de dar consentimiento o que viola las leyes o tabúes sociales. En el trauma psicológico infantil, el trauma es una experiencia emocional abrumadora que supera la capacidad del niño para afrontarla, dejando huellas a nivel cognitivo, emocional y conductual. Se considera traumática cuando la experiencia genera un sentimiento intenso de miedo, impotencia o amenaza. Entonces, para tener claro los conceptos, decimos que el abuso sexual infantil es cualquier acto sexual puesto a un niño o niña con poder o autoridad. El trauma psicológico infantil es una reacción emocional intensa del niño ante cualquier evento o cualquier amenaza que tenga a riesgo su bienestar y su seguridad. El trastorno de estrés postraumático, ¿sí?, es una alteración mental causada por alguna experiencia. En este caso podemos decir que alguna experiencia es un trauma de abuso sexual. En este puede ocurrir miedo, puede haber evitación, estímulos, ¿sí? Bueno, en la atención es la capacidad mental para enfocarse, para entender, para mantener el pensamiento. Y la memoria es un proceso cognitivo que permite almacenar, retener y recuperar toda clase de información. Para Ballesteros, la atención hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. La atención es un proceso cognitivo que nos permite concentrarnos en estímulos relevantes mientras ignoramos los irrelevantes. La memoria es la capacidad del cerebro para codificar, almacenar y recuperar información. Se clasifica en distintos tipos como memoria inmediata a corto plazo, memoria lógica relacionada con el contenido significativo y memoria de trabajo. Baddeley 2000 define la memoria de trabajo como un sistema de capacidad limitada que permite mantener y manipular información durante breves periodos, especialmente en tareas complejas de razonamiento y comprensión. En la descripción, formulación y planteamiento del proyecto integrador, el problema que se requiere investigar es cómo el abuso sexual durante la niñez puede afectar la atención y la memoria en las personas que lo vivieron. Comparándola con quienes no sufrieron esta experiencia, se busca entender de qué manera este tipo de trauma puede influir en habilidades básicas como la concentración, el procesamiento y la retención de información, que son importantes para el aprendizaje y la vida diaria. En este caso, los efectos del abuso no son iguales en todos, dependen de cuánto tiempo duró, qué tan grave fue, el contexto en que sucedió y también de la capacidad que tenga la persona para sobreponerse a esa situación. La investigación se centrará
en cómo el abuso sexual en la niñez afecta la atención y la memoria, funciones importantes para el rendimiento escolar, las relaciones sociales y el bienestar emocional. Al entender mejor estos cambios, se podrían crear estrategias y apoyos más adecuados para ayudar a las víctimas a recuperarse y mejorar su calidad de vida. Que es una afectación, es una experiencia vivida por un individuo el cual causa y afecta tanto el daño emocional, físico y social. ¿Qué quiere decir? Que aparte de esto, la persona, el individuo, tiene dificultad en la atención, en la concentración y también en la memoria. Su vida ya no va a ser la misma y va a tener diferentes cambios y estructuras en el cerebro. El impacto que está asociado al abuso sexual infantil es que este puede desarrollar trastornos psicológicos como lo son la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático, de esta forma alterando la estabilidad emocional. Además de esto, puede alterar funciones cognitivas como lo son la atención y la memoria, generando una dificultad para concentrarse, organizar información y para el aprendizaje. Una adecuada solución sería: para solucionar el problema del abuso sexual en la infancia y los efectos en la atención, la memoria y la salud mental, es importante trabajar desde varias áreas al mismo tiempo. Primero, se deben crear programas educativos y campañas de prevención en escuelas y comunidades para que tanto niños como adultos aprendan a identificar y a prevenir el abuso, además de entender la importancia de denunciarlo a tiempo. También es fundamental que las víctimas tengan acceso a atención psicológica especializada, donde se usen las terapias efectivas como la terapia cognitivo-conductual o intervenciones enfocadas en el trauma, para ayudarlas a manejar sus emociones y mejorar sus dificultades cognitivas. En este tipo de investigación manejaremos un enfoque cuantitativo, ya que busca medir y analizar de manera objetiva las consecuencias del abuso sexual en la infancia, especialmente en aspectos como la atención, la memoria y la salud de las víctimas. Este enfoque permite obtener datos numéricos que facilitan la identificación, patrones y relaciones entre las variables. La participación fueron 200 personas que se encontraban desempleadas, algunos empleados, trabajadores independientes, estudiantes, amas de casa, pensionados y jubilados. Se brindó una perspectiva amplia del problema y los contextos sociales y económicos diversos. Las edades de los participantes, como lo habíamos dicho anterior, oscilaban entre los 18 y 59 años, con alta representación de personas en edad productiva, especialmente entre los 30 y los 50 años. También se incluyeron jóvenes entre los 18 y 25 años, en su mayoría estudiantes o en primeras etapas laborales, así como personas mayores de 50, muchos de ellos ya pensionados o cercanos ya al retiro laboral. Ante este proyecto se utilizaron dos instrumentos. El primero fue la prueba Neurosci, que es una batería neuropsicológica donde se evalúa o se evidencia la atención, la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas. El segundo instrumento que utilizamos fue el cuestionario de experiencias traumáticas. En este cuestionario se recoge la información de los eventos vividos. El procedimiento de este proyecto, cómo lo manejaremos, se llevará a cabo en varias etapas. Primero se hizo la aplicación de los instrumentos seleccionados, la prueba Neurosci y el cuestionario de experiencias traumáticas a las 200 personas que participaron en el estudio. Después de eso nos enfocamos en revisar artículos científicos que hablaran sobre el abuso sexual en la infancia y cómo este puede afectar la atención y la memoria. Con base en esta información empezamos a construir nuestras propuestas y proyecto integrador, desarrollando el marco teórico, el marco conceptual y definiendo tanto los objetivos generales como los específicos. Luego organizamos los datos recogidos en la muestra y a partir de ahí identificamos las variables que nos ayudaron a entender si había alteraciones en los procesos de atención y memoria. Finalmente, analizamos estos resultados para poder interpretar qué tiene el abuso sexual en estas funciones cognitivas.
Los resultados de esta investigación revelan una realidad alarmante. Las personas que vivieron abuso sexual durante la infancia presentan mayores alteraciones en atención y memoria en comparación con aquellas que no lo vivieron. Esas alteraciones se manifiestan en dificultades para mantener la concentración, problemas con la memoria inmediata y la lógica, así como deficiencias en el procesamiento y la retención de información. Esto sugiere que el abuso sexual infantil tiene un impacto neuropsicológico duradero que afecta negativamente el funcionamiento cognitivo y emocional de las víctimas. Todo el trabajo se evidenció las consecuencias o el impacto que puede llegar a tener el vivir el abuso sexual infantil a largo plazo. Vemos la alteración en las funciones cognitivas como la atención y la memoria, que también impide relacionarse correctamente con las personas, y también cómo se pueden desarrollar trastornos psicológicos. Por esta razón es importante intervenir a tiempo. De acuerdo a las investigaciones, de acuerdo a los antecedentes sobre el abuso sexual, es un trauma que implica revisión. De acuerdo a las pruebas neuropsicológicas, encontramos varias investigaciones donde dicen que los niños y adolescentes han sido víctimas de abuso y su deterioro en la memoria ha sido inmediato. Tanto memoria lógica, la atención y selectiva. Podemos recopilar y evidenciar que también hace un daño en la estructura cerebral y mayormente afecta el hipotálamo, la amígdala y la corteza prefrontal.